Porque hoy, más que nunca, es necesario revivir la memoria de nuestros ancestros americanos, su arte, su música, sus medicinas y otras vivencias ancestrales. Radio Amazonas, miércoles de 21 a 22 horas, FM Ciudad 99.5. Conducen Alfredo Arce y Alejandro Caramay. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro 7º programa de Radio Amazonas. Esta noche Alfredo tiene un ensayo importante, así que no nos va a poder acompañar. Ustedes saben que Alfredo es un eximio músico de la Argentina, así que bueno, esta noche no nos va a acompañar físicamente, pero sí, por supuesto, espiritualmente y con su mentoría está acá con nosotros. Así que bueno, bienvenidos. Nuestro teléfono es 423-3428. Lo digo nuevamente, 423-3428. Tenemos algunas efemérides que queremos destacar, ¿no? Una es que la semana que va del 1 al 7 de julio es la semana del desarme. Una efeméride poco conocida. Salió la propuesta de una votación que hubo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se aprobó una resolución a favor de iniciar un tratado internacional de comercio de armas. La idea es la limitación y, por supuesto, se aspira a la erradicación. También el 7 de julio es el Día de la Conservación de los Suelos, y hay una reflexión importante y muy profunda que dice así: la productividad del suelo debe ocupar un lugar cada vez más prominente en el pensamiento de los pueblos y de sus conductores. Como fuente de alimentos para toda la humanidad, debe ser objeto de la máxima consideración, inteligente y permanente. Esta riqueza es absolutamente indispensable. La ciencia debe dedicar inevitablemente una proporción creciente de sus esfuerzos a los problemas del mantenimiento y mejoramiento del suelo productivo. Y dado que la sociedad entera depende absolutamente de la producción del suelo para su existencia, la sociedad entera debe participar de esas responsabilidades. Así que potente proclama para el Día de la Conservación de los Suelos. Y también el 7 de julio se recordará el Día Internacional del Cooperativismo, que es una figura muy fuerte y que está muy relacionada también con los pueblos originarios, ya que en la inmensa mayoría de ellos no existía el mío, sino que existe el nosotros.
clara lucidez. De principio la vida te enseña a llevar a tu esencia hasta llegar, hoja por hoja, echando otras garras has de subir. En paciencia tienes que aprender, humildemente todo has de hacer. Bellísimo tema Coca, del grupo boliviano Guara del año 1975. Homenaje de Radio Amazonas a la sagrada hoja de la coca, que coca en quechua significa alimento de los trabajadores. Siguiendo con Bolivia, ustedes saben que Bolivia tiene una denominación, así como hay República Federal, Estados Unidos, de México. Bueno, Bolivia se llama República Plurinacional de Bolivia. Y no es casual que esto sea así. Hay una información muy importante que trae
a colación lo que es el nacionalismo aymara. Este es el movimiento que promueve un Estado autónomo. Ellos y ellas son aymarás, lo sienten y defienden esa identidad. Con ese propósito crearon la organización política que difunde la autogobernación y la valoración de un pensamiento ligado a la ancestralidad y a la lengua materna. 20 jóvenes son los que componen el movimiento que no descarta tener cupos en el Congreso y quieren convertir a Bolivia en un Estado aymara. Cierto día el profesor les dijo: olvídense del aymara y del quechua. ¿Esto para qué les va a servir? Pablo Velázquez recordó siempre aquella aseveración que escuchó en la universidad, como a una más de las constantes punzadas contra lo que él era, un indígena. Tenía fuertes sospechas de que un aire de racismo rondaba en su entorno. Pero fue el autor Fausto Reinaga, autor del libro La Revolución India, quien le aclaró el panorama. Un cúmulo de gente ornamenta el sector La Ceja, en el Alto, ahí muy cerquita de La Paz, pegadito a La Paz en Bolivia. El Alto está ubicado a unos 4.000 metros de altura, y esta zona es donde pulula la población aymara. En las calles, las mujeres se encorvan para cargar con las compras y sus mercaderías que posteriormente venderán en los improvisados puestos comerciales, mientras que los transeúntes chocan entre sí para llegar a los destinos planteados. Un hombre de tez morena, de estatura mediana, con corte de regimiento, avanza a paso muy decidido hasta llegar a un edificio con un letrero que publicita un estudio de abogados. Pablo Velázquez allí nos explica los postulados del movimiento. Esto es una organización política, también con ramas culturales y artísticas, pero sobre todo política, para poder reivindicar lo aymara en el sentido de autogobernarnos y autopensar en otro sentido de libertad. Nosotros, los aymarás, queremos ser libres en nuestro propio territorio, afirma. Esta es una ideología que empodera al ser aymara y que busca reunificar a una nación desmembrada producto de un brutal colonialismo. Nuestra intención es reunificar el país, similar a lo que pasa con Palestina, lo que pasa con los kurdos, afirma Velázquez. La primera meta es promover una política que consiga convertir a Bolivia en un Estado aymara, para luego replicarlo en Perú, replicarlo en Chile y en Argentina, donde también hay muchísima población del pueblo originario. En Bolivia se puede hacer porque la presencia del Estado es más débil. Aquí nos hemos podido empoderar y aparte el Estado muchas veces promueve y apoya. No pasa lo mismo en estados como el argentino o el chileno, donde el Estado es más fuerte, con más presencia occidental y la represión también es más fuerte. Al identificar lo nacional, explican que es necesario revisar la historia, ya que desde ahí comienza la autoidentificación, con los saberes y con los símbolos ancestrales. Aquel postulado se convierte en una rosa con espinas, porque la gente hace la ecuación de pasado como significara arcaico. Por otra parte también, se culpa al gobierno de instaurar un estereotipo del aymara como una persona del campo que anda en hojotas y que cuando migra a la ciudad ya no pertenece al campesinado. Estas contradicciones han restado a la propuesta y combaten otros pilares. En realidad tratamos de dar un futuro en común, ya que fuimos, somos y queremos seguir siendo aymarás. Todo este trípode ideológico cuenta con una poderosa arma que es la lengua materna, que juega un papel fundamental en la visión de este partido. Siempre tratamos de reivindicar cosas como símbolos, y la lengua nos permite posicionarnos en lo que somos. Nuestra lengua, obviamente, la practicamos. Y si hubiésemos sido una nación libre, obviamente todos hablaríamos aymara, pero tuvimos muchísimos problemas internos y externos. Su padre y su madre hablaban la lengua materna, mientras que la abuela de él
fue solamente monolingüe del idioma aymara. Pero él, por haberse instalado en la ciudad, primero aprendió el idioma español y con el tiempo asumió la importancia de lo que le estaba faltando y que luego lo recuperó. Algunos de nosotros hablamos remotamente, hay otros que la perdimos. Pero si asumimos la identidad y estamos en el proceso, nos damos cuenta que la lengua es fundamental. No es lo determinante cerrarnos a una sola lengua, pero es importante, ya que tiene que ver con lo que te transmite y con la forma de pensamiento. Para eso, y para comprender la cosmovisión de nuestro pueblo, es fundamental y es necesaria practicarla. Siguiendo con Radio Amazonas, vamos a rendir un sentido homenaje a Tupac, al gran Tupac Amaru, al gran Gabriel Condorcanqui. Nuestro teléfono 423-3428, 423-3428. Y esto dice así: Tupac Amaru. José Gabriel Condorcanqui o Quivincanqui, nacido en Surimana en 1738. Gran revolucionario peruano. José Gabriel Condorcanqui descendía por la línea materna de la dinastía real de los Incas. Él era tataranieto de Juana Pilco Huaco, la hija del último soberano inca, Túpac Amaru I, que había sido ejecutado por los españoles en el año de 1572. 200 años más tarde, en 1780, el vigoroso José Gabriel, hombre carismático, culto y de elegante estampa, lideró el más importante de los levantamientos indígenas contra las autoridades coloniales españolas. Tras el fracaso de esta revuelta, que ha sido vista como el preludio de las luchas por la independencia, fue ejecutado con extrema crueldad, uniendo su destino al de su ancestro el Inca.
Las rebeliones indígenas prosiguieron durante 2 años en diversas regiones del país y obligaron a las autoridades españolas a introducir poco más que algunas reformas. Pero el nombre del glorioso Túpac Amaru se convirtió en símbolo y en bandera para posteriores insurrecciones indígenas y criollas. Todavía, en el siglo XX, diversos movimientos guerrilleros revolucionarios reivindican su figura. Hijo del cacique Miguel Condorcanqui, nació en Surinam, allá por 1738. Se educó con los jesuitas en el colegio de San Bernardo de Cusco. Durante un tiempo se dedicó al negocio del transporte entre las localidades de Tungazuca, Potosí y Lima, para lo cual contó con un contingente de varios centenares de mulas. Hizo también una gran fortuna en negocios de minería y de tierras. Hombre muy educado y carismático, llegó a ser cacique de Tungazuca, Surimana y de Pampamarca. Y posteriormente las autoridades reales le concedieron el título de Marqués de Oropesa. Oropesa es en la zona de Cusco. Su prestigio entre los indios y los mestizos le permitió encabezar una rebelión contra las autoridades españolas del Perú en 1780. Dicha rebelión estalló por el descontento de la población contra los abusos de los corregidores y contra los tributos, el reparto de mercaderías y las prestaciones obligatorias de trabajo que imponían los españoles. Los levantamientos de finales del siglo XVIII, en especial en las regiones con una fuerte presencia indígena, fueron el preludio de la descomposición del Imperio Español en América. Debido a la penuria en la que se hallaban las arcas públicas a causa de los conflictos internacionales, la corona española impuso una carga fiscal excesiva en sus dominios americanos. Las ciudades, entonces, sufrieron un claro retroceso como muestra el estancamiento de la ciudad de Lima, y se desencadenó una crisis económica con la caída de la industria y de la circulación monetaria, así como una gran inquietud social a causa de la fuerte presión fiscal, que castigó durísimamente las clases campesinas y urbanas, atrapadas entre el descenso de sus ingresos y la brutal alza de los precios. Las poblaciones indígenas, que eran el eslabón más débil del sistema económico, no pudieron cumplir con estas imposiciones y sufrieron entonces los abusos de los corregidores, que eran las autoridades, lo cual los llevó a otro camino. No les quedó otro camino que enfrentarse a esa opresión con métodos violentos. Los indígenas peruanos sufrieron además la imposición de un servicio personal forzoso llamado mita. Este servicio legisló que periódicamente debían ser llamados y obligados a trabajar en minas, en campos, en obras públicas y en el servicio doméstico de la clase dominante. Curiosamente, se concedían también estas mitas para la construcción de casas particulares que se consideraba de interés público. Este sistema de mitas, perversamente diseñado, hizo que muchísima gente indígena muriera porque se trasladaba gente de la sierra, acostumbrada, a vivir en la sierra, la llevaban al llano, y gente del llano la llevaban a la sierra. Esto, en términos médicos, se llama agresión climática, que desencadenó una gran mortandad entre los indios peruanos. La consecuencia fue que las aldeas cada vez se iban despoblando más, de modo que a los supervivientes les tocaba cada vez con más frecuencia cumplir el servicio de la mita. Pero estos no eran los únicos. Los que trabajaban en los obrajes, fábricas de tejidos, comenzaban su tarea al alba, y no la interrumpían hasta que las mujeres les traían la comida y continuaban hasta que faltaba la luz solar en una jornada extenuante. Ante este intolerable estado de cosas se produjeron numerosos alzamientos de intensidad creciente, y la revuelta no se haría esperar. El alzamiento se inició el 10 de noviembre de 1780 con la ejecución del despótico corregidor Antonio Arriaga, que había sido apresado en Tinta por sus partidarios. Túpac Amaru lo mandó a justiciar en la plaza de Tungazuca, ordenando asimismo la destrucción de diversos obrajes. La reacción fue, como era previsible, militar y nunca diplomática. En 1781, las fuerzas aglutinadas alrededor de Túpac Amaru fueron rechazadas por los españoles en las inmediaciones de la antigua capital.
A partir de entonces el movimiento se estancó y pasó a la defensiva. El virrey Agustín de Jáuregui mandó desde Lima un poderoso ejército de 17.000 hombres, al tiempo que desalentaba la rebeldía haciendo concesiones a los indios. Apenas un mes antes de ser derrotado, Túpac Amaru envió una carta a las autoridades coloniales en las que le expresaba tanto su preocupación por la situación de sus protegidos como su posición ideológica. En dicha misiva se aprecia la amplitud y la cultura de Túpac Amaru, ya que se declara católico. Recuerda la acción del emperador Vespasiano y de su hijo Tito cuando destruyeron Jerusalén, y compara a sus opresores con ateístas, calvinistas y luteranos enemigos de Dios. En esa carta, Túpac detalla los abusos cometidos por los funcionarios. Pide que los indígenas no sean reclutados como esclavos y que desaparezcan las malas autoridades, los corregidores y las encomiendas. Tras una minuciosa denuncia en torno a cada uno de los problemas planteados, basa su reclamación de justicia en el derecho indiano, del cual él era profundo conocedor, ya que había cursado estudios jurídicos en la Universidad de Chuquisaca. Túpac Amaru, finalmente, en la noche del 5 al 6 de abril, es derrotado en la batalla de Checapuque, en la cual él fue traicionado por un criollo. Para el líder de los rebeldes estaban reservadas, en los días que mediaron entre su captura y su ejecución, las torturas mandadas a ejecutar por el implacable visitador José Antonio de Areche, cuya misión consistía en averiguar los nombres de los cómplices del caudillo vencido. Sin embargo, pese a los pocos miramientos que tuvo para con el prisionero, no obtuvo de Túpac Amaru sino estas simples respuestas cuando le pedían los nombres de sus cómplices. Nosotros somos los únicos conspiradores. Vuestra merced por haber agobiado al país con exacciones insoportables y yo por haber querido liberar al pueblo de semejante tiranía. La ejecución de Túpac Amaru. El 18 de mayo de 1781, conforme a la sentencia dictada 4 días antes, se mandó ejecutar sañudamente, en presencia de Túpac Amaru, a la esposa, hijos y otros familiares y lugartenientes del cabecilla en la plaza de Cusco. Aunque el propio Areche, la autoridad, hubo de conceder que Túpac Amaru era un espíritu de naturaleza muy robusta y de serenidad imponderable. Seguimos en Radio Amazonas, nuestro teléfono es 423-3428, 423-3428. El suplicio de Túpac Amaru. El 18 de mayo de 1781 se cumplió la ejecución de Túpac Amaru, de su familia y de sus seguidores. Este hecho luctuoso lo describe un testigo ocular con las siguientes palabras. Después de haber cercado con numerosas milicias la ciudad de Cusco, algunas bocas de fuego, y cercado la horca de 4 caras con el cuerpo de mulatos y huamanguinos arreglados todos con fusiles y bayonetas caladas, salieron de la Compañía de Jesús 9 sujetos: José Verdejo, Andrés Castelo, Antonio Blitas, Antonio Bastidas, Francisco Túpac Amaru, Tomasa Condemaíta Cacica da Cos, Hipólito Túpac Amaru, llamado en esa época, no hijo del traidor, Micaela Bastidas, su mujer, y el insurgente José Gabriel. Todos salieron al mismo tiempo, uno tras otro, con sus grillos y esposas, metidos en unos zurrones donde se trae la yerba desde el Paraguay, y venían arrastrados a la cola de unos caballos, acompañados por sacerdotes que los auxiliaban, custodiados por los correspondientes guardias, hasta que llegaron al pie de la horca y le dieron, a través de 2 verdugos, las siguientes muertes. A Verdejo, a Castelo y a Bastidas se les ahorcó llanamente. A Francisco Túpac Amaru, tío de Túpac Amaru, y a su hijo Hipólito, se les cortó la lengua antes de arrojarlos de la escalera de la horca. A la india Condemaita se le dio garrote en el tablillado. Garrote es una forma de matar gente, ¿no? Que es con un tornillo, un palo que se pone sobre la nuca y se va torciendo el tornillo hasta que la persona es estrangulada.
Habiendo Tupac Amaru y su esposa visto con sus ojos ejecutar estos suplicios, inclusive la muerte de su propio hijo Hipólito, que fue el último que subió a la horca. Luego subió Micaela Bastidas, la esposa de Tupac Amaru, al tablado, donde se le cortó la lengua y también se le aplicó el garrote vil, en el que padeció hasta el infinito porque teniendo el cuello muy delicado, el tornillo no podía ahogarla. Fue entonces menester que los verdugos, echándoles lazos al pescuezo y tirando de una y de otra parte y dándole patadas en el estómago y en el pecho, la acabaron de matar. Cerró tan horrible función el propio rebelde José Gabriel, a quien se lo sacó a media plaza. Allí le cortaron la lengua, y despojado de los grilletes y de las esposas, le pusieron en el suelo y ataronle en las manos y pies 4 lazos. Estos fueron asidos a la cincha de 4 caballos, de los cuales tiraban 4 mestizos a 4 distintas partes. Espectáculo jamás visto en esa ciudad. No saben si porque los caballos no fuesen muy fuertes o porque el indio en realidad fuese de hierro, no pudieron dividirlo, después de un largo rato que estuvieron tironeándole, de modo que lo tenían en el aire en un estado en el que parecía una araña, al punto tal que el propio ejecutor Areche, movido de compasión y para que no padeciese más, aquel infeliz despachó de la Compañía de Jesús, desde donde dirigía la ejecución, una orden mandando que le cortasen la cabeza. Luego se colocó el cuerpo debajo de la horca donde se sacaron las piernas y los brazos. Esto mismo se hizo con su mujer y a los demás se les sacaron las cabezas para enviarlos a distintos pueblos. Los cuerpos del indio y su mujer se llevaron a Pichu, donde estaba formada una hoguera en la que fueron arrojados y reducidos a cenizas. Su hijo, que presenció todo esto de 12 años, en el instante en que masacraban a su padre, dio un grito aterrador que sigue retumbando los Andes como diciéndonos: hagan justicia, que la muerte de mi padre no sea en vano y que no se repita jamás. Así es como nace la leyenda, vigente hasta hoy, de José Gabriel Condorcanqui Noguera, o Tupac Amaru II para la inmortalidad, el 18 de mayo de 1781. Su gloria seguirá creciendo, como crece la sombra cuando el sol declina. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y del Aymara, del Aymara, del Aymara. Un indio me guía a la libertad, es José Gabriel, José Gabriel, el Condorcanqui, el gran Tupac, es el Tupac Amaru y el gran Tupac, y son mis hermanos cordilleranos. Pachamama y del Inti Sol. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermano del pueblo Coya, Inca hermano y del Aymara, del Aymara, ay del Aymara. Un indio me guía a la libertad, es José Gabriel, José Gabriel, el Condorcanqui y el gran Tupac, es el Tupac Amaru, el gran Tupac. Y son mis hermanos cordilleranos. Oh, 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 oh.
Canqui y el gran Tupac, es el Tupac Amaru, el gran Tupac, son mis hermanos cordilleranos. Oh, 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 del Intisol, de la Pachamama y del Intisol. Yo soy el hijo del Intisol, de la Pachamama y del Intisol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y del Aymara, ay del Aymara. Con indio me guía la libertad, es José Gabriel, el cóndor Canqui y el gran Tupac, es el Tupac Amaru y el gran Tupac, y son mis hermanos cordilleranos. Oh, oh, tema Soy el hijo del Intisol, nuestro homenaje en el día de hoy a José Gabriel Cóndor Canqui, el gran Tupac Amaru. Hemos recibido 2 llamados. Llamó Ezequiel, que manifestó estar impactado por la historia de Tupac Amaru, no la conocía, ¿no? En realidad Tupac Amaru en las escuelas, cuando es estudiado, en los pocos casos que he estudiado, siempre ha pasado la historia por el tema de haber sido tratado de asesinar siendo tirado por 4 caballos, ¿no? Pero en realidad hay todo un trasfondo muy grande, ya que Tupac Amaru pagó el precio máximo, creo yo, que se puede llegar a pagar, ¿no? Que es el de haber presenciado la muerte de sus hijos, de su esposa, de su tío, de su pueblo, ¿no? Y todo eso lo pagó por la libertad. Así que nuestro gigantesco y eterno homenaje al gran Tupac. También llamó Estela para decirnos que era muy interesante la acción y la política que están llevando adelante los aymarás en Bolivia, con su visión global, la idea de reunificar el país, la cuestión de la lengua materna también, y una política americanista. Así que bueno, gracias Ezequiel, gracias Estela por llamarnos. El teléfono es 423-3428, 423-3428. Siguiendo con la reivindicación de los pueblos originarios, hay una persona que es realmente admirable y que es Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú Tum, nacida en Uspantán en el 9 de enero de 1959, es una líder indígena guatemalteca, miembro del grupo Maya Quiché, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz en el año 1992 y del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el año 1998. Rigoberta Menchú es hija de Vicente Menchú Pérez y de Juana Tum Cotoja, 2 personajes muy queridos en su pueblo. Su madre era una indígena partera. Esta es una tradición pasada de generación en generación, por lo general que se realizaba en zonas rurales donde no llegan los servicios médicos. Rigoberta desde muy pequeña conoció las injusticias, la discriminación y la explotación a la que son sometidos los indígenas de Guatemala, donde la mayoría de ellos viven en la pobreza extrema. A los 5 años comenzó a trabajar en una finca de café en condiciones tan pésimas que fueron la causa de la muerte de sus hermanos y de amigos suyos, así como también fue testigo de la represión de la que fue víctima su comunidad por parte de terratenientes y de miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala. Desde joven se involucró en luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos.
lo que le valió la persecución política y también el exilio. La Guerra Civil de Guatemala tuvo lugar entre 1962 y 1996, aunque la violencia estalló años antes. Rigoberta Menchú percibió que, en el intento de sofocar la rebelión, las dictaduras cometieron las más grandes atrocidades. Se arrasaron aldeas. Se asesinaron decenas de miles de campesinos, principalmente indígenas, centenares de sindicalistas y estudiantes, numerosos periodistas, cuya culpa era dar a conocer la información, conocidos intelectuales y políticos, religiosos y religiosas. Varios miembros de su familia, incluida su madre, fueron torturados y asesinados por los escuadrones de la muerte. En el año 1980, su padre Vicente fue una de las personas, entre las que se contaba el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, que la Policía Nacional de Guatemala quemó vivas con fósforo blanco en la masacre de la Embajada Española en la ciudad de Guatemala. Mientras sus hermanos optaban por unirse a la guerrilla, Rigoberta Menchú inició una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la sistemática violación de los derechos humanos que tenían de objeto a los campesinos indígenas. Ella misma personificaba el sufrimiento de su pueblo con notable dignidad e inteligencia, añadiéndole la dimensión de denunciar la situación de la mujer indígena en Hispanoamérica. Para escapar a la represión se exilió en México, donde publicó su autobiografía en 1983, recorrió el mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada en las Naciones Unidas. En 1988 regresó a Guatemala, protegida por su prestigio internacional para continuar denunciando las injusticias. En el año 1992, la labor de Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, coincidiendo con la celebración oficial del 5º centenario del descubrimiento de América, a la que Menchú se había opuesto por ignorar las dimensiones trágicas que aquel hecho tuvo para los indígenas americanos. Su posición le permitió actuar como mediadora en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla que se inició en los años siguientes. Hay algunas reflexiones de Rigoberta Menchú que quiero compartir con ustedes, y dicen así: la paz no es solamente la ausencia de una guerra. Mientras haya pobreza, haya racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo en paz. Una mujer con imaginación es una mujer que no solo sabe proyectar la vida de una familia, la de una sociedad, sino también que sabe proyectar el futuro de un milenio. El imperialismo más formidable para los pueblos indígenas ha sido el silencio. Ese es el que quisiéramos verdaderamente derrotar algún día, porque un pueblo silenciado es más doloroso que un pueblo que habla y no es escuchado. No hay cosa más triste que el silencio como regla sobre los pueblos. A nosotros, el pueblo maya, nos enseñan desde pequeños que nunca hay que tomar más de lo que necesitamos para vivir. Lo que no se vale es la hipocresía y la doble moral de quienes condenan una forma de terrorismo, al mismo tiempo que tratan de justificar el terror desde el Estado. La paz es hija de la convivencia, de la educación y del diálogo. El respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente. La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos. La democracia es una condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. Hay que cuidar y guardar a la madre tierra para que nuestros hijos y nuestros nietos sigan percibiendo sus beneficios. Creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo, de la xenofobia y de la intolerancia. Nosotros, los indios, no somos mitos del pasado ni del presente, sino que somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y hay un pensamiento original. Jamás conocimos juguetes comprados ni juguetes de plástico, pero sí conocimos la naturaleza. Nuestra vida fue diferente a la de los niños de otras sociedades. Jugábamos en y con la naturaleza. Nuestros abuelos tenían un respeto profundo a la tierra, a los árboles y a los animales. Bueno,
Estas son algunas de las bellas reflexiones y profundas de una persona cuya vida es testimonio de compromiso, testimonio de sufrimiento, testimonio de pérdidas, pero también de resiliencia y de optimismo, porque fíjense que a pesar de todo lo que pasó, ella fue mediadora entre las guerrillas y las fuerzas del gobierno, ¿no? O sea que pudo poder manejar perfectamente todo su dolor y todas sus pérdidas y llevarlas y transmutarlas en algo muy positivo, ¿no? Así que bueno, también hoy que estamos rindiendo homenaje a todos los héroes americanos, un profundo homenaje a la señora Rigoberta Menchú. Una lengua silenciada durante 2 siglos. Mujeres que tejían en secreto los últimos hilos de una cultura. Palabras que jamás debían llegar al hombre blanco. Fueron 200 años en la sombra. Un pacto de silencio interrumpido por el último chaná con la esperanza de no ver muerta su cultura. Adá Oye Den. La lengua chaná fue considerada una lengua perdida. Uno de esos idiomas que había devorado por completo el insaciable español. 2 siglos después del último testimonio registrado, cuando ya nadie consideraba la cultura chaná como una de las culturas aborígenes vivas en Argentina, el último superviviente rompió el silencio para demostrar que los chaná no estaban extintos, sino que solamente estaban ocultos. Una invisibilidad impulsada por el miedo, por la opresión y por la necesidad de supervivir. Ahora el chaná vive, enriqueciendo con su existencia el abanico de culturas y lenguas de la gran Abya Yala, nombre con que los indígenas le dan a nuestro continente bautizado como América por los colonizadores.
Paraná significa pariente del mar en lengua guaraní, nombre de la capital de la provincia de Entre Ríos, donde hace 14 años la cultura chaná dio fe de vida encarnada en la figura de un hombre de 70 años. Lingüistas y periodistas acudieron a su encuentro por lo sorprendente de esta noticia, unos en busca de portadas o en busca de dar voz a las culturas originarias, y otros con la intención de averiguar si se trataba realmente del último hablante de esta lengua originaria. Saber palabras no es saber un idioma, ni mucho menos tener el poder de transmitirlo. Al lingüista Pedro Viegas Barros solo le hizo falta media hora para darse cuenta de que este hombre que decía conocer una lengua ancestral no estaba mintiendo. Su profundo conocimiento sobre la cultura, las palabras contrastadas con los escritos de Larrañaga, que fue la última persona que había dejado documentada esta lengua, y otros análisis propios de una investigación lingüística, le sirvieron para confirmar que no estaba frente a alguien que solo quería llamar la atención. Los tatotá eran los considerados hombres superiores en la cultura chaná. Ante las atrocidades que el noá, o sea el hombre blanco, llevaba a cabo sobre su pueblo, como podía ser el habitual castigo de cortarle la punta de la lengua a las niñas y niños que sorprendían hablando en su idioma nativo, decidieron tomar medidas para ocultar sus conocimientos y que estos nunca llegaran a ser reconocidos por el enemigo. La estrategia fue crear un pacto de silencio, donde la lengua y la cosmovisión que la envuelve fuera transmitida únicamente entre las mujeres. Una de las hijas del tatotá, aquella que más inquietud mostrase hacia su cultura, se convertiría en Adá Oye-Nden, que significa la guardiana de la memoria. A ella se le instruía sobre todo lo concerniente a la cultura, a la lengua y a la historia del pueblo chaná. La lengua se crea para transmitir, y en el momento que pierde esta facultad, la lengua pierde su sentido. Así la mujer chaná fue desapareciendo al igual que sus palabras, hasta que llegó el día definitivo en que esa red de mujeres ya se quedó sin hilo. Había que tomar medidas desesperadas y saltarse la ley era la única solución posible. Blas Jaime en ese entonces era un niño de 12 años. Sus hermanas habían fallecido y su padre también. Su madre, la última Adá Oye-Nden, no podía tener ya más descendencia, así que si no pasaba su sabiduría cultura chaná, se extinguiría con su muerte. Blas había nacido para ser cacique y en su familia se le tenía un respeto especial. Su madre le preguntó si quería ser un guardián de la memoria y así convertirse en Tató Oye-Nden, que significa el primer hombre que sería responsable de guardar la memoria del pueblo chaná. Una promesa silenciosa que rompería por la misma necesidad que la rompió su madre, o sea, hacer que su cultura sobreviviera. Después de 60 años de silencio, Blas Jaime se dio cuenta de lo importante de compartir su lengua y su cosmovisión. Y no solo decidió hacerlo buscando un alumno, sino que consideró que era momento de mostrarlo a todo el mundo. Recorrió radios, haciendo un llamado para que cualquier persona que pudiese tener conocimientos del chaná se pusiera en contacto con él, pues quizás su lengua aún permanecía reprimida en algún otro cuerpo. Nunca nadie contestó. Se encontró solo, con el peso de toda una cultura milenaria. Su hija tomó con fuerza su legado cultural y, al igual que ella, cientos de alumnos hoy dedican parte de su tiempo a acudir a las clases de lengua chaná que Blas Jaime imparte todos los sábados en el Museo Antonio Serrano. Blas es la última persona que habrá aprendido su lengua desde el método tradicional, o sea, con su madre, con sus abuelos, cuando este idioma aún existía interpretando un mundo, descifrando un universo, con una gigantesca cosmovisión. Igualmente, la esperanza es lo último que se pierde y Blas confía en que todo su esfuerzo se pueda haber recompensado un espacio para la lengua chaná dentro de este imperialista mundo. Hoy Blas Jaime es la única persona que habla de forma fluida la lengua chaná, pero gracias a su esfuerzo puede que no sea el último. Bueno, amigos y amigas, nos vamos despidiendo con este reconocimiento a todas estas maravillosas personas de los pueblos originarios que han marcado y están marcando hoy en día la argentinidad y todo el espíritu latinoamericano. Quiero agradecer a las personas que han llamado, a las personas que ayudan a hacer el programa, a mi querido compañero Alfredo Arce, que hoy está, como les contaba, ¿no?, con un ensayo muy importante, a Moni Luna, que no pude escuchar el programa anterior, pero lo escuchó online y escribió en el Facebook, a Ezequiel también, que quedó agradecido, ¿no?, por la durísima historia que contamos de Tupac Amaru, a Estela también,
que se comunicó con nosotros, a Gisela Chabert, que nos da soporte técnico, a Nicolás Olsen, que también nos apoya técnicamente, a Ramiro Coronel, que también nos apoya permanentemente, a Juan Marini, que nos está escuchando en este momento, y a Fabre Castelletti, que nos hace aportes de material. Así que bueno, amigas y amigos, nos despedimos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 21 horas aquí en Radio Amazonas. Mai kai no ko mai kai ko mai kai a rong ke kai no sky o di batana no sky o di batana no ko mai be be no sky te ja kai no no so da kunai no no so da kunai hone kai kunai dai kai hato hanu tibi hato hanu tibi kuna ke ai na to mai ai aya was kai bo aya was kai bo ai ba kunai hone bo ra kunai kunayo di batana kunayo di batana na to mai ne songe hato sanange ne na no asbe sanane motate ke sanane sanane dai kai